en muchos casos que se necesita testigos para conseguir, bueno, seguir el trámite jubilatorio. Bueno, lo de mucho poco, como te decía, hay un 40% que es, prácticamente tenemos todo registrado. El otro 60%, digamos, la mayoría hay una, la tiene que pero no por testigos, No con testigos, porque claro. ya te digo, hay muchos que basta que vayamos a las planillas de trabajo y ya encontramos la documentación. Otros que tenemos la documentación porque está entre estas empresas que nos la entregaron. Y queda el otro, digamos, colectivo que sí se recurre a la prueba testimonial, pero que en definitiva se proponen los testigos, se interrogan. Bueno, si realmente es cierto, no va a tener problema la persona. Claro. Pero por eso es que siempre decimos que una persona que se va a jubilar, previo a jubilarse, ya unos meses antes, conviene que se acerque al BPS y inicie su trámite. Y eso es importante, porque a veces las personas creen que por acercarse al BPS y solicitar la jubilación, ya se tienen que jubilar. No, no es así. Yo estoy en actividad, estoy trabajando. Voy a BPS, solicito mi jubilación porque ya cumplí la edad y porque, bueno, tengo en mis perspectivas retirarme a corto plazo. Entonces, es bueno porque sabe qué tiene, qué no tiene, por qué proceso tiene que pasar. Es decir, si tiene todo registrado, se queda tranquilo. El día que tome la decisión, se desvincula y viene y se jubila. Si tenemos que reconstruirle porque no tenemos toda esa actividad, bueno, durante ese periodo lo vamos haciendo, de forma tal que cuando la persona ya tome la decisión, tengamos toda su situación pronta. Claro, y si la empresa no está, era la única trabajadora, los otros fallecieron o no encuentro testigos, ¿qué pasa? Hay un blanco ahí. Te diría que generalmente testigos se encuentran, porque esos testigos no necesariamente tienen que ser compañeros de trabajo. Claro. Es decir, pueden ser hasta vecinos, que yo qué sé, por ejemplo, en una actividad doméstica es muy difícil que alguien la vea trabajar porque está trabajando en una casa de familia, pero sí los comerciantes de la zona o los propios vecinos saben que la veían todos los días salir a trabajar y volvía a tal hora y se iba. Digo, no necesariamente tiene que ser compañero de trabajo. Por el tema de, bueno, quizás no aportó lo que tenía que aportar, digo. Bueno, ahí está. Ese es uno de los temas importantes. Si es una actividad dependiente, no son imputables a él las infracciones en que haya incurrido el empleador. Por lo tanto, al trabajador dependiente no le controlamos anterior a abril del 96 si hubo o no aportación por él, porque digo, él no es, el agente de retención siempre es el patrón, no el empleado. Así que él se jubila, aun cuando esa actividad sea aprobada por prueba testimonial y yo no pueda acreditar si hubo o no aportación por ella. Diferente es el caso del patrón, ahí sí. En las actividades no dependientes, que le llamamos nosotros, que son las actividades patronales, ahí tenemos que tener el informe de la situación contributiva de la empresa. Y bueno, y no porque haya deuda no se pueda jubilar. No, no necesariamente es así. Es decir, si la empresa está al día, no tiene deuda ninguna, por supuesto que la persona, el día que decide jubilarse, se desvincula y se jubila. Bueno, y acá lo de desvinculación, quizás en otro programa hablaríamos más en detalle. Hoy es un poco general lo que estamos diciendo, porque a veces no precisa totalmente. Sí, estamos hablando de los procedimientos de cómo llegar para jubilarse. Ahí está, digo. No, para no incurrir en errores. Pero sí, al patrón se solicita informe de situación contributiva de esa empresa. Si no debe nada, por supuesto que no hay problema ninguno. Si debe, hay que analizar. Si esa persona tiene lo que nosotros llamamos situación regular de pago, que quiere significar que pagó el 50% del periodo o el 30% de las obligaciones a la fecha del cese, se jubila y la deuda se descuenta de la pasividad. Se afecta un 30% de la pasividad para el pago de esa deuda. También, por ejemplo... Claro, si debe mucho, que ni se presente. Si debe mucho, es un poco más complicado. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen una actividad dependiente en parte de su vida laboral y otra no dependiente en otra parte de su vida laboral. Si con la actividad dependiente exclusivamente configura causal, también se jubila y la deuda se la descontamos de la pasividad y una vez cancelada se le computa la actividad patronal.
Digo, no es que podamos dejarla de lado porque hay normativa, como es el artículo 20 del decreto 431, que no permite fraccionar servicios de una misma afiliación. Entonces yo no puedo decir, me jubilo con mis servicios de industria de dependiente y no utilizo los patronales de industria. Claro. Yo no lo puedo hacer. Por eso es que existe este otro mecanismo. En la medida que configure causal, eso significa que cumpla con los requisitos necesarios para poder acceder a una prestación. Por ejemplo, tener 60 y 30 de servicios solo con mi, o 30 de servicios, la edad es la misma, con mi actividad de dependiente, entro al goce de la pasividad, la deuda por el periodo patronal se me descuenta de la pasividad y una vez cancelada, esos servicios también pasan a computarse en la jubilación. Ana María, realmente el tema da para muchísimo más. Tenemos que hablar en otro momento de las causales jubilatorias, que son muchas, muy variadas, de acuerdo a la situación de vida de las personas, y también de cómo se calcula, que es un tema no menor, pero muy complejo, el cuánto voy a cobrar luego cuando uno esté jubilado, tema que ¿no? Interesa muchísimo. Pero bueno, por ahora lo dejamos por acá. Muchísimas gracias por habernos orientado y bueno, y de tratar de averiguar antes de querer jubilarnos para evitar estas demoras, digamos, cuando ya tomamos la decisión. Te agrego algo. Decime. Esa persona que inicia su trámite jubilatorio estando en actividad para tener todo pronto, llegamos hasta hacerle un cálculo provisorio. En la medida que ya esté en condiciones de jubilarse, decimos, bueno, si usted hoy se jubilara, este es el monto de su pasividad. Y él decide. Si decide jubilarse, va, cesa y le damos el alta. Si decide continuar en actividad, el expediente ese va a un archivo, a su guarda, hasta que él decida hacerlo, y entonces rehabilita su trámite. Está muy bien. Ana María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tiempo Activo. Gracias a ti. Pasen muy bien y seguimos, bueno, en otro Tiempo Activo para hablar de otros temas que tienen que ver con los adultos mayores.